Bien, pues después de este menudo informativo de los alumnos de quinto A del Colegio Reyes Católicos, vamos a continuar nuestro día a día y lo vamos a hacer hablando de cine y sobre todo anunciándoles a todos ustedes que a partir de hoy y hasta el 23 de febrero pueden pasar por la lonja medieval, no se lo pierdan, si ustedes quieren recordar lo que fue el cine en este último siglo en esta ciudad, porque el Cineclub Luis Buñuel, que ha cumplido 50 años de historia, ha puesto el broche final a todos sus actos conmemorativos con esta exposición, y eso significa que es un broche de oro, que significa que han tenido mucho esmero y han realizado mucho trabajo para pues mostrar ese recorrido tan sentimental y emocional que ha supuesto la irrupción del cine, del buen cine, en esta ciudad y en sus salas también. Para hablar de esta exposición tenemos a sus protagonistas, al comisario de la muestra, José Cámara, bienvenido. Buen día. Buen día. Y le acompaña el presidente del Cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela. Buenos días. Buenos días. Y está Andrea Cánovas porque ella ayer en la presentación estuvo, o has estado hoy con ellos. Esta mañana ha estado con ellos, ha realizado un reportaje que lo vamos a emitir el lunes. Así que al Cineclub Luis Buñuel le vamos a dedicar varios programas porque son 50 años y no se cumplen todos los días. José Cámara, como comisario de esta exposición, ¿cuánto tiempo ha tardado en montarla? Bueno, la exposición, unos 6 meses diría yo. 6 meses de sí, trabajo. más o menos, sí, sobre todo porque al final tienes que hacerlo compaginando con otras cosas a las que te dedicas, a otras investigaciones, a tu propio trabajo. Pero sí que es cierto que había una labor previa antes, que era el libro que escribí en el 2014, 2015, precisamente cuando se cumplían 40 años y que publicó el Cineclub para conmemorar esa fecha. Y claro, ahí había ya mucho trabajo hecho, sobre todo de clasificación y de revisión de documentos. Documentos que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte, pero también la Junta Directiva actual y sobre todo los socios y quien vea la exposición, porque han sido conservados durante décadas por primero las distintas juntas directivas, y eso ha hecho que podamos mostrar mucha documentación, muchas imágenes que, como decías tú, dan para muchos programas y para hacer una visita muy específica en cada parte de la exposición, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la exposición puede gustar a unos más que a otros dependiendo de lo que busquen. Ya, pues ¿qué se puede encontrar en esa exposición, José Vicente? ¿Qué es? Bueno, es un habéis, poco de todo. ¿Qué habéis ofrecido a el título, como bien has dicho, son 50 años del Cineclub Luis Buñuel, infatigable en Elche, pero realmente la exposición va mucho más allá. O sea, no hay que pensar que es una exposición exclusivamente de mostrar lo que ha hecho el Cineclub, que también lo es, evidentemente, y de su historia, pero yo creo que lo interesante de la exposición es que nos hemos ido a los orígenes del cine en Elche. Esto que estamos viendo. A las primeras proyecciones que se hicieron en la ciudad. Esas proyecciones cuando el cine no tenía todavía lugares físicos para hacerlo, y lo hacían como una barraca de feria que se montaba en las plazas. Concretamente en Elche la primera proyección fue en la Plaza de Baix y después en Les Heres de Santa Llúcia. Y tenemos los programas que el Archivo Municipal, hay que agradecer que nos ha prestado el material, los programas auténticos de las primeras proyecciones que se hicieron en la ciudad. Pero además hay un viaje sentimental por todas las salas estas que hemos conocido muchos, claro, salas de cine, y han desaparecido, y por las películas que hemos pasado, los carteles, en fin, es un viaje sentimental por lo que ha sido el cine en el siglo XX en la ciudad, y que creo que era una exposición muy necesaria porque todavía no se había hecho. Pero todo este material que estamos viendo, que en las imágenes... Falta todavía más. Y faltan más, sí. ¿De dónde? ¿Quién lo tiene? ¿El Cineclub o cómo? Bueno, lo tenía el Cineclub. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son fotografías, sí, de las bueno, ahí en el aula cultural. Reciente, este es el último panel claro, de fotografías más recientes. Por ejemplo, son folletos, eso los conservaba el Cineclub en su archivo. El Cineclub tenía un archivo muy importante y muy valioso, también una biblioteca, ahí se pueden ver algunas de las revistas que
que teníamos. ¿Que habíais editado vosotros, No, son revistas que se compraban porque los diferentes comités de programación, tú piensas que ahora es muy fácil y muy accesible llegar a la información sobre las películas que se estrenan cada semana. Pero hace 30 años la única fuente de información eran las revistas especializadas en cine, ¿no? Y el Cineclub las compraba, como esa Casa Blanca, que es una cabecera mítica que una revista que fue muy breve a principios de los años 80, pero han habido más, está prácticamente toda la colección de Dirigido, ahora está Caimán Cuadernos de Cine, está Fotogramas, y todas esas revistas, que también está Castellaturia, todas esas revistas servían al comité de programación, nos sirven a nosotros ahora mismo también, porque las críticas más especializadas están en las revistas, para confeccionar la programación, ¿no? Y todo eso estaba conservado, con todos los programas que se ven ahí, con los folletos, conservado en el archivo del Cineclub. Cuando el Cineclub tuvo que abandonar el aula de cultura de la Fundación Mediterráneo, se nos ocurrió que la única forma de conservarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones, como un legado muy importante sobre la cultura en Elche en las últimas décadas, en estos 50 años, era cederlo y depositarlo en el archivo municipal y en la biblioteca. En la biblioteca se encuentran los libros y las revistas, y en el archivo municipal pues se encuentra toda la documentación más administrativa, más burocrática, ¿no? Y eso nos ha permitido ahora, pues en colaboración con el archivo, con la biblioteca, también con el Museo de Pusol, que ahí se han visto unas sillas, unas butacas antiguas, también hay un proyector, pues nos ha servido para confeccionar esta exposición y ofrecer una muestra simbólica de lo que queríamos narrar. Bueno, y ofrecerla y abrirla al público. La palabra infatigable, ¿por qué, José Vicente? Bueno, ¿Tanta pues porque fatiga? porque no es cuestión de fatiga, no va por ahí la cosa. Es porque durante 50 años nuestra pantalla nunca se ha apagado. O sea, que fíjate que es infatigable, es todo lo contrario, es decir, que nadie ha podido con ella, ¿no? Ni siquiera la pandemia, porque nosotros en pandemia, excepto, claro, el tiempo del confinamiento, lógicamente no pudimos proyectar, pero fuera del confinamiento, con todas las medidas de seguridad, vamos, limpiábamos después de cada sesión, con mascarillas, bueno, todas las exigencias de las normativas, seguimos proyectando y la pantalla siguió encendida incluso en el año, a final de 2020 y principios de 2021. No hemos parado ni por ningún acontecimiento, o sea que hemos estado ahí infatigablemente 50 años. Y esto se refleja en la exposición, el éxito del Cineclub Luis Buñuel. ¿Hay algún aspecto que diga por qué 50 años, por qué os han querido tanto el público de Elche? Pues porque yo creo que nos han querido porque querían ver películas de calidad, querían verlas en una sala grande, en una sala oscura. Tú piensas que, como decía el presidente, somos infatigables porque no hemos parado, pero hemos tenido muchas amenazas. La amenaza, el Cineclub nace en un momento determinado, claro, que es el final de la dictadura, y la necesidad de muchos jóvenes de ver películas nuevas y de ver otro tipo de historias, pero una vez que pasa la dictadura, entramos en democracia, esa accesibilidad a esas películas es mayor, y aún así estuvimos con mucho público, mucha afluencia de público, hasta casi principios de los 80, cuando el televisor, esas películas que se veían en el cine, pasan a la 2, sobre todo, que hacía películas muy de Cineclub, creo que además había un programa que se llama así, Cineclub, luego sale el vídeo, luego la piratería, luego Netflix, a la plataforma, pero aquí seguimos porque seguimos apostando por una forma de ver cine que es auténtica, que entendemos que hay ciertas películas que se tienen que ver en una sala oscura, en una pantalla grande, en versión original subtitulada, y yo creo que por eso hay mucho público fiel a nosotros y que acepta nuestra propuesta semanal ahora mismo en el Cine Odeón, claro, cada viernes. Ese es el éxito, la versión subtitulada, la pantalla grande y la sala oscura. Y sobre todo películas que son a veces de difícil acceso. Nosotros hacemos películas que pues, a lo mejor tardan muchos meses en llegar a una plataforma y han tenido mucho éxito internacional, y el público quiere verlo. Yo creo que también hay una cierta confianza del público en nuestro criterio de programación, porque llevamos muchos años
y bueno, creo que confían en que la oferta que les hacemos a priori son cosas interesantes y que vale la pena ver y descubrir, y por eso yo creo que también acuden mucha gente fielmente todas las semanas al Odeón a ver nuestra programación. ¿Se cultiva el ojo para seleccionar las películas, las buenas películas? ¿Se cultiva? Una buena película, una buena historia del Cineclub Luis Buñuel, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener arte, sobre todo. Tiene que mostrar una forma de haber rodado, de haber contado la película de una determinada manera, que el cineasta tenga una visión propia sobre lo que quiere narrar y que sean películas que de alguna manera contribuyen a la evolución del lenguaje cinematográfico. Pero no solo eso, ¿no? Sino que también permiten descubrir, siendo a lo mejor películas más modestas, cinematografías de otros países, ¿no? Hace poco pusimos una de Bután, por ejemplo, que nunca habíamos puesto, y una película que había llegado a los Oscar incluso. Y la semana que viene tenemos una de Serbia, por ejemplo, que relata la época, los inicios de Milosevic allí, un país y una cinematografía que tampoco es muy conocida, ¿no? Pero yo creo que, por lo que preguntabas, también es muy interesante a la hora de elegir una película que el espectador, después de ver la película, salga con la sensación de haber aprendido algo, de saber algo más que no sabía, ¿no? Sobre una cultura, sobre un país, como dice mi compañero, sobre una estética, sobre una manera de ver el cine. Yo creo que ese es un criterio importante para nosotros también, que te aporte algo, ¿no? El ir al cine no sea mera y exclusivamente un entretenimiento, que también lo es. No hay que olvidar que el cine, vamos al cine también para entretenernos, ¿no? Pero que salgamos con la sensación de que sabemos algo más o hemos aprendido algo que no sabíamos antes de ver la película. Eso es arte y es algo más que entretenimiento, que es lo que el entretenimiento creo que es lo que tiene el cine comercial. Pero en esa exposición, en vuestra historia, ¿también hay documentos que me podéis destacar? ¿Algún documento, alguna acta pues, que me podéis destacar? Mira, por ejemplo, está el primer acta, está los primeros listados de socios, ¿Sí? con la primera junta directiva, con Juan Garrigós en el número 1, Jaime Brotons, Gómez Ors, aquellos socios fundadores. Y luego, pues eso, hay documentos que se enviaban a la censura, en el caso se encargaba Vicente Pérez Sansano, que enviaba cada semana, que está puesto en las exposiciones del 23 de abril del 75, para que dieran permiso y además se tenía permiso para hacer esa proyección, que se mandaba a Gobierno Civil ese mismo día, ¿no? No hay ningún caso de películas que se hayan prohibido, porque al final era un reducto y nada más ese reducto veía esa película, ¿no? Pero sí que es cierto que esos primeros directivos, los pioneros del Cineclub, recordaban y recuerdan aún que la policía secreta entraba y se sentaba junto a ellos para ver cómo evolucionaba la película y que no se produjera ningún altercado ni ningún movimiento subversivo, ¿no? Y eso ahora, claro, lo cuentas ahora en estos tiempos y es difícil de creer, pero pasaba, ¿no? Sobre todo cuando se estrenó en el Ideal el batallón, en la batalla de Chile, son películas de compromiso político muy fuerte, o el ciclo de Eisenstein a final de los 70, ¿no? Bueno, eso queda reflejado en los folletos. Exacto. Y José Vicente, como presidente del Cineclub Luis Buñuel, este 2025, ¿qué esperáis? Bueno, a ver, hemos tenido un año muy intenso de actividades. Evidentemente vamos a seguir con la máquina, tenemos ya preparadas más cosas, pero va a ser un año que también nos vamos a tomar un pequeño respiro que nos hace falta. Pero sí que para febrero, te lo digo y parece una contradicción, pero ya estamos ahí porque en febrero hemos preparado un ciclo muy interesante de cine en el Odeón, abierto a todo el público, que se llamará Dios en el cine, que está basado precisamente en un libro de mi compañero José Francisco Camara sobre el tema. Hemos seleccionado 3 películas muy interesantes, El séptimo sello, el Ordet y las de... Simón del Desierto. Simón del Desierto de Buñuel y la de... El Milagro. De Rossellini. Entonces, en colaboración con la Sociedad de Filosofía, vamos a hacer también sesión de Cineforum
Y bueno, y a partir de ahí pues queremos también hacer alguna sesión, invitar a alguna persona para presentar alguna película, pero eso está todavía en ciernes. Ahí estamos. ¿El Cineforum funciona? A ver, no funciona tanto como funcionaba en otras épocas, pero todavía hay gente que nos lo pide y nosotros esporádicamente hemos hecho alguna sesión y sí que funciona, pero no es lo que era, porque la gente ya no está tan acostumbrada a hablar. Sí que es verdad que en aquella época, ya hablo de los años 80, 90, el Cineforum era una manera de poder hablar y decir cosas que no se podían decir en otros lados, ¿no? Y ahora eso, por la libertad de expresión, pues no existe, pero sí, todavía tiene su aceptación, sí. Andrea, tú querías preguntar algo. Sí, yo os quería preguntar una cosa a los dos, porque siempre a los amantes del cine pues me gustaría saber la película que os marcó para que fuerais a trabajar y a dedicaros una parte de vuestra vida en el cine, así que José Cámara, José Vicente, no sé si tenéis alguna película especial que os hiciera enamoraros del cine. Esa es la pregunta más difícil que se Claro, puede porque le puedes hacer a un cinéfilo, tendréis porque tantas. es como dice, cuando uno tiene varios hijos, ¿con cuál te quedas, no? Ya. Yo la verdad Bueno, es pero que tendréis me un director me y un resulta muy actor. difícil. Bueno, no sé si quieres empezar tú. Hay una película que me marcó mucho que es Con la muerte en los talones. Yo creo que esa es mi película. Y Cantando bajo la lluvia. Sí. Creo yo que son... el día que estás de bajón, te pones cantando bajo la lluvia y revives. Y a ti también. Yo Casablanca. A mí sí que me dijo muchas cosas Casablanca. Bueno, sobre todo cuando vi partir en el avión ahí que se iban, vi partir el amor. Todos queríamos que se fuera con ella, pero no se va. Ya, pero... a mí, sí. eso sí que es arte, ¿no? A ver, yo también estoy por el cine clásico. La verdad es que creo que el cine clásico americano, bueno, europeo también, sobre todo el americano, es la escuela del cine, y para mí todas las películas de Hitchcock, no sé con cuál quedarme. Vértigo me encanta también. Para mí Hitchcock es mi gran maestro, y también Chaplin. Yo Chaplin lo tengo en un altar. Creo que es una persona que en su momento supo utilizar el gag, el humor, para decir muchas cosas y criticar muchas cosas del mundo y de la sociedad. Se han hecho películas de él, para entender un poco cómo era el parece cine. que sea una tontería que dice, pero todas sus películas tienen un fondo de crítico. Bueno, Tiempos Y son Modernos es una fabulosa. visionarias. No hablemos del Gran Dictador, que lo hizo antes de que se supiera antes de Hitler. todas las barbaridades que estaba haciendo Hitler, ¿no? En fin, Y cómo lo definió, ¿eh? Cómo lo definió, ¿no? Y por cierto, El Gran Dictador la proyectamos nosotros en el Cine Club, porque estuvo prohibida en España muchos años. Se estrenó aquí a finales de los 70, si no recuerdo mal. Y ya que hemos hablado de cine clásico, pero alguien moderno, y además como lo acabamos de perder, que es David Lynch, yo creo que hay que recordarlo porque... tengo que decir que de David Lynch pasamos también su primera película en el Cine Club, cuando todavía no era famoso. Exacto. Cabeza borradora, que la proyectamos y fue un golpe porque era una manera de hacer cine totalmente rompedora, y nosotros nos atrevimos a programar esa película. Bueno, en su ahí momento. está el peliculón, Ciudadano Kane. Si nos vamos Eso es el Don Quijote de la Mancha en cine. Bueno, pero yo quería también preguntaros, ya que os tengo aquí, y bueno, simplemente, Elche en el cine. Hemos tenido buenos cinéfilos, directores de cine. El cine en Elche ha tenido buena industria. Tenemos a Chema García ahora, que ha hecho su ópera prima, pero en el pasado. Y es que no tenemos tiempo ya. No ha habido muchos cineastas. Sí que ha habido mucha gente dedicada amateur, al cine. ¿no? Cine amateur. Sí que ha habido mucho cine amateur, pero yo creo que... Porque en plan profesional, yo creo que bueno, no. sí, nuestro intelectual, Vicente Molina. Bueno, Vicente Molina Foix, una película, pero yo creo que es mucho mejor crítico que... Exactamente, mejor intelectual que cineasta, ¿no? Sí, aunque las películas son muy interesantes. Pero sí que es cierto que, supongo que es porque es muy difícil hacer cine fuera de la industria, ¿no? Y solo lo ha conseguido Chema... Chema García. Manteniendo su origen y su raíz en Elche, y eso es muy importante. Y además es un cine muy doméstico que Exacto. también nos cuenta más cosas. Bueno, José Cámara, gracias por traernos el cine. Ya sabes que Teleelche estamos con vosotros. Y Encantado Andrea de estar Cánovas nos traerá el lunes ese reportaje para seguir viendo más esta exposición y más vuestro trabajo, y a la gente invitarla. ¿Qué horario tienes? Pues, el horario es el horario de los museos y las exposiciones del ayuntamiento, que yo hablé un día en una reunión que en algún momento tendrían que cambiarlo, y porque es de 10 a 2, ¿vale? Pero luego por la tarde es de 4 a 6, y incluso los sábados creo que es un horario un poco temprano, sobre todo el fin de semana podían alargar un poquito más los horarios de las salas.
A ver si es verdad. Se acoplan un poco más a los horarios de los trabajadores.